Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Y aquí estamos en todas las tormentas juntas, en el aire de Cítrica Radio. Fuimos rápidamente al baño juntos con Franco, no había tiempo y tuvimos que juntos. Fue una elección personal. Eso da miedo. Yo no pude agarrar nada. De vuelta. ¿Vos sabés por qué? No, vos no, sí, él sabe. Franco sabe de muchas cosas, de literatura. Hace tiempo que quería estar con vos. ¿Viste cuando pasa que se traba la...? Sí, la botonera, sí, suele pasar, sí. Pero es verdad. Caramba. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Caray? ¿Puede alguien arreglar la botonera? No, el de Caray, escúchate, es el de Caray. ¡Caray! Eso votaste, compa. Eso da miedo, no tanto como lo que ha traído Franco Felice, una persona que sabe libros de cine y también de terror. Franco, octubre, mes terrorífico, y de vuelta a pochoclear un film que te ha aterrorizado por lo que me has contado. A pochoclear salado, no, dulce sí. Siempre los por pochoclos favor. dulces, acá respetamos a la gente que come pochoclos dulces. Los salvajes unitarios que comen salado quedan exentos de esta columna. Mueran, sí. Empezamos por ahí. Bueno, en este caso tenés cierto. En este caso tenés razón, Esteban. Es cierto, disculpen el furcio. En esta ocasión vamos a seguir hablando de terror. De una película que, acabo de decirlo, es una película, en este caso tampoco es un libro, que la traje por dos motivos. Primero porque me asustó mucho cuando la vi. Me asustó mucho la segunda vez que la vi. Y la tercera es porque creo que genera un poco un corte con lo que fueron las dos últimas emisiones del programa. Epa. Que recordemos que primero he hablado de La Profecía, luego he hablado de Poltergeist. Dos películas que tienen, dos clásicos que han tenido esta marca de lo sobrenatural sobre ella, esta marca de lo onírico, si se quiere. Diferentes maneras de ver el terror, diferentes maneras de entender lo que nos asusta, pero que siempre estaban muy alejados del realismo, podemos decirle, ¿no? O que tenían pocas. Recordemos que, a ver, The Omen y Poltergeist son dos películas que tienen como una carga realista bastante baja, ¿no? Son más de fantasía, de la mano del terror. Bueno, en este caso voy a venir con algo que es totalmente diferente y que es mucho más humano y que quizás por eso también me dio tanto miedo. Es algo que vamos a trasladarnos primero a 1996 para hablarlo, que fue un año muy importante, 1996. Primero porque nací yo. Es verdad, doy fe. Nací yo, eso es lo más importante. Lo segundo es que se estrenó una película española, como has dicho, has spoileado antes, que tiene un nombre que ya nos da miedo un poco por identificación, pero a su vez también porque nos genera esta imagen, que es Tesis. No, simplemente tesis, como tesis, bueno, ya entenderán por qué nos da miedo la palabra tesis. Es una película, muy, como dijiste antes, española, que un poco pateó el tablero de lo que fue el cine fuera de Estados Unidos y de Inglaterra en el género terror, ¿no? A ver, España es una nación que ha tenido y tiene una producción fílmica enorme, es uno de los países con más películas estrenadas por año, esto desde siempre, pero en los 90 tuvo como un gran batacazo de la mano del terror y de su director Alejandro Amenábar, que al estrenar Tesis empezó a estar un poco como en la primera plana, tanto en festivales como en salas de cine, de aquello que tenía para ofrecer el cine español de la mano del terror, ¿no? Claro. Insisto, no quiero simplificarlo y decir que comenzó ahí, sino que, a ver, hay infinidad de películas de terror españolas, pero podemos decir que Tesis fue la primera quizás desde la década del 70 o mediados de los 80 que dentro del género hacía un poco de ruido, ¿no? Realmente, y aparte, algo muy llamativo es que era el debut del director Alejandro Amenábar, como te dije antes, un director que tenía apenas 23 años, cuando, o sea, más chico que nosotros, sí, cuando estrenó la película, y tenía 21 cuando la escribió. Él era estudiante de cine, un poco viene de la mano de ahí la trama de la película, entonces como que esto le fueron dando diferentes herramientas mientras estudiaba, o sea, mientras él hacía la carrera cinematográfica, filmó una película. Mamá, no escuches esto. No, por favor. Pero él hizo eso, una película que aparte lo catapultó a lo que fue el género, lo catapultó dentro de lo convirtió en una estrella dentro del cine de terror, y que bueno, fue el puntapié inicial para una carrera que luego siguió con muchas películas excelentes. No sé si muchas excelentes, pero tiene un par que están buenas de terror, ahí exageré un poco. Pero bueno, volviendo a Tesis primero, ¿ibas a decirme algo? No, pensaba también igual, va por ese lado, porque no solo fue muy exitosa en su momento, sino hubo como una revisita a Tesis en el último tiempo, reivindicada por plataformas. Exactamente, hubo un revival muy grande, en concreto desde que se estrenó, que no sé si sigue estando ahora, espero que sí, así es más accesible, en una plataforma que es Amazon. Prime. En Amazon Prime Video, yo las últimas dos veces que la vi por ahí porque me enteré que está, así que si está por ahí la pueden ir a ver. ¿De qué va Tesis? Bueno, Tesis transcurre en una universidad en España, como hemos dicho antes, es una película española, transcurre en España, donde nos aparece la protagonista, que es Ángela, una actriz, y una joven actriz que yo la primera vez que la vi, yo te lo dije antes, pensé que era Winona Ryder. Pulgar arriba acá de Ian, banca Ángela. Bien, Ángela. Yo cuando la vi la primera vez... Que está en Amazon Prime. Está en Amazon, listo, ya tienen plan para el fin de semana. Gracias, Ian. Gracias, Ian. La primera vez que la vi pensé que era Winona Ryder, es muy parecida a ella, pero en realidad no lo es.
Y bueno, cuenta la historia de Ángela, una estudiante de cine, está estudiando en la universidad y se está por recibir, quiere presentar su tesis, justamente su tesis de grado, al igual que en España sufren con lo mismo que nosotros acá, presentar la tesis una vez que te recibís o para recibirte. Ella es una estudiante de cine y decide que su tesis, su proyecto final, aquello que la va a hacer conseguir su maestría, como dicen en España, es una tesis sobre la violencia audiovisual, ¿no? Entonces empieza a pensar y a buscar, bueno, ¿qué puedo mostrar yo que tenga que ver con la violencia audiovisual en el cine? Pero no la violencia audiovisual solamente las películas de acción o películas de terror. Quiere ir un poco más allá. Y se empieza a interesar por un tipo de videos, por un tipo de películas que son, podemos decir, perturbadores o escabrosos, ¿no? Son de ese tipo de cine que ya hablaremos después por qué en esta época es tan importante hablar de eso. En esta época me refiero a 1996 cuando se estrena la película, por qué también tuvo tanto hincapié desde ese lado, ¿no? Entonces, bueno, comienza a buscar. Se topa con un profesor y le dice, mire, profesor, yo quiero presentar mi tesis sobre la violencia audiovisual. Yo sé que en los sótanos de la universidad hay un cuarto, un sótano lleno de películas donde, bueno, hay un sector donde hay cosas que no se muestran al público y, bueno, quizás yo podía tomar eso y me puede ayudar, pero, bueno, necesito su permiso. El profesor duda porque sabe que el material que hay ahí es muy peligroso, que es un material muy sensible, pero, bueno, palabras más, palabras menos, el profesor se mete en la bóveda, en ese lugar. Digo bóveda porque realmente es como una catacumba. Gran escena. Gran, hermosa y perturbadora escena. Se mete como en esa suerte de catacumba y agarra los VHS, que eso también ya nos da un signo de la época, ¿no? Estamos en mediados de los 90, el VHS era furor, realmente, tanto por el formato casero como por la posibilidad de producir en masa las películas. Entonces, el cine también se resignifica en ese momento. Entonces, el profesor toma una cinta que no tiene título, sino que está señalizada con un número y una letra. Y bueno, se va a la sala de proyecciones de la universidad y vemos que le da play. O sea, pone el cassette en la videocasetera, le da play. Y ahí la película genera uno de sus principales efectos gracias a las herramientas como la elipsis, por ejemplo, que prefieren sugerir antes que mostrar. Y vemos que el profesor pone una mueca como de sorpresa y de disgusto. Se corta la escena. Lo siguiente que vemos es que él está colgado de la silla, aparentemente muerto. Hasta que dice, sí, bueno, aparentemente no, está muerto. Entonces comienzan a surgir las preguntas. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que había en esa cinta? ¿Quién filmó eso? ¿Cómo llegó a la universidad? Y comienza toda una investigación parapolicial, podríamos decir, de la mano de Ángela con el que es su socio, un personaje llamado Chema. Muy bueno Chema. Muy bueno Chema, es uno de los personajes favoritos del cine español. Un Fernán Mirás ibérico. Un poco Fernán Mirás, que es fanático del cine de terror, fanático del gore, fanático de toda la cultura, de esta subcultura snuff que se puede decir que hay en España en ese momento. Entonces le ayuda, un poco también guiado por algunos sentimientos que tiene hacia Ángela, pero bueno, es más una cosa de amistad. Uno en ningún momento los emparenta en otra cosa que no sean amigos o cómplices en esta aventura. Y bueno, se van metiendo cada vez más en embrollos dentro de la facultad, de la universidad, porque se dan cuenta que aparentemente el que filmó el video que ella recuperó, que Ángela tiene en su poder, quien filmó eso, que provocó la muerte de este docente, del investigador, aparentemente es alguien que está en la universidad, porque se dan cuenta mientras miran los videos que ellos robaron, que la persona que aparece siendo atacada, vamos a decirlo, está mostrando un asesinato en la cinta, la persona que aparece atacada ahí le suena de algún lado y dicen, pero parece ser una estudiante, sí, yo cursé con ella una vez, y bueno, ahí se despliega todo un abanico de posibilidades y de misterio y de horror que bueno, lleva a que ellos, justamente como te dije antes, en este tratamiento casi policial, se embarquen en esta aventura de ver quién es el asesino, quién es el que filmó eso y si realmente está dentro de la universidad o no. El film es una belleza. No es casualidad también que nos agarra como estudiantes universitarios. Sí. Linda universidad tienen en España. Bastante grande aparte. Son lindas las de acá. Hay escenas donde están corriendo, o sea, se están escapando de algo, no voy a decir de que se están escapando de alguien. Y yo digo, pero es gigante, es más grande que la Universidad de Buenos Aires. O sea, tiene escaleras, con puertas que te llevan a un sótano. En el sótano tenés otra universidad. Es maravilloso. Acá hay un espacio también ocupado por carteles del Po. Siempre tiene que haber, alguno hay siempre por ahí. Pero no, realmente es una película que... También un poco lo charlábamos, lo formulo como pregunta también para conocer tu visión al respecto. Porque un poquito esto de... Hay computadoras que para nosotros son prehistóricas, hay una tecnología... Hay cámaras que ya no son una reliquia para claro, nosotros. La famosa JVC que usaban nuestros padres para grabar nuestros cumpleaños. Chema tiene un armario de videos sí. que hoy sería un pendrive o una computadora en sí. Exactamente. Hay como no sé cómo lo ves vos, no sé si la palabra es guiños, ni tampoco reivindicación porque es lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero para nosotros verla en el tiempo, hay como una especie de buceo por el early internet y los primeros miedos que nos podía dar esa clase de formato. Te robo una palabra que vos usaste,
no sé si te dijiste acá fuera de aire, pero la digo, un término que es los media, material filmográfico perdido. ¿Qué onda eso? ¿Lo sentís así? Sí, de la mano de lo de los media y ese tipo de terminología que acompaña mucho a la época. A ver, yo pienso que Tesis es una película que, como vos dijiste, no le rinde homenaje a nada porque era lo contemporáneo en ese momento, ¿no? Tener películas agolpadas en un... O sea, lo que vos dijiste, hoy te entran en un pendrive 800 películas. En ese momento, bueno, tenías un armario lleno de caseteras y de cassettes. Un poco también creo que va por ese lado de jugar con lo que era la tecnología en ese momento. Uno ve las cámaras, uno ve las computadoras, uno ve... Es una película que, a ver, tiene muchos aspectos técnicos porque no olvidemos que ellos son estudiantes de cine. Claro. Tanto Ángela como Chema son estudiantes de cine. Y entonces están un poco... un poco no, están en la pomada. Entonces están viendo un VHS y... Con solo ver saben qué tipo de cámara se está usando. Y Chema dice, yo tengo una. Y saca una. Entonces uno dice, esto es prehistórico hoy en día, ¿no? Claro. Desde ese lado hay algo. Pero de todas formas, lo que nombraste, algo del Lost Media y lo del Early Internet, siempre con términos en inglés, va también por ese lado. Porque, a ver, recuerdo que hace un par de programas, hace un par de meses, hablamos del fenómeno de el found footage, ¿no? Sí. Recordemos que hablamos de La Bruja de Blair, hablamos de Macpherson Tape. Ya explicamos lo que es el found footage. En este caso no es una película de found footage, pero sí coquetea y toca algunos puntos en común con lo que es tener una cámara a tu disposición porque es tuya y filmar lo que quieras, ¿no? Un poco el juego es ese en la película. Entender que una persona con una cámara, como es el antagonista de la película, una persona con una cámara hizo algo horrible, lo filmó y no lo comercializó, pero digamos lo generó para tenerlo él en un video y bueno, terminó en la biblioteca de la universidad. Un poco jugar con ese límite de, bueno, uno ahora tiene una cámara en mano y es responsable de lo que filma. Algo que, insisto, hoy en día lo tenemos todos porque andamos con celular todo el tiempo. Pero en el año 96 era como más, no sé si peligroso, pero llamaba la atención desde otro lado, ¿viste? Porque era algo nuevo, la posibilidad de vos mismo ser, entre comillas, director de cine. Porque, insisto, como ya lo hablamos en el caso del found footage, tener una cámara te da infinitas posibilidades. Si hoy en día a nosotros nos parece que gracias a la cámara del celular nos podemos convertir en periodistas, o nos podemos convertir en noteros, o podemos convertirnos en testigos de algo privilegiado o no, en ese momento cuando toda esta tecnología recién surgía y uno con una cámara de video podía hacer cualquier maravilla y cualquier atrocidad, como es lo que muestran acá, la sensación de poder, podemos decirlo, era otra realmente. Claro. Realmente porque... El caso está en la película. Ellos están investigando quién filmó un asesinato. Porque eso, bueno, a ver, no es un spoiler porque ya se nota desde que a la media hora de la película se dan cuenta. Lo que hay en la filmación que ellos encuentran, que vio el profesor, es un asesinato. Claro. Entonces, bueno, ¿por qué una persona que tiene una cámara de video decide asesinar a alguien de la manera más brutal y horrenda y espantosa posible y filmarlo, generarlo en un VHS y después tenerlo ahí para que alguien, si lo quiere ver, lo vea? Creo que la película se mete con eso y también con un término que nosotros creo que nunca hemos tocado acá o quizás alguna vez lo vimos lateralmente, que es el cine snuff. El cine snuff, que sabemos que es este cine que está totalmente despojado de efectos visuales, está totalmente despojado de guión y en el que las cosas que uno ve en la pantalla son cosas que ocurren de verdad. Es algo que, a ver, es ilegal, por supuesto, no está comercializado, no lo busquen porque se van a meter en un problema legal incluso. Sí. Pero el cine snuff es una subindustria que en Argentina seguramente habrá habido alguna vez alguna incursión snuff, pero que, bueno, muestra eso que te dije antes, de esta falta total de efectos, esta falta de guión, es la realidad absoluta. Si yo en la película snuff quiero hacer que el personaje mío, mate a Esteban, no es que voy a usar maquillaje, no, le pego un tiro, le doy un hachazo en la cabeza y lo maté. Y lo que están viendo en la pantalla es a Esteban muerto de verdad, asesinado por mí, que estoy loco. Entonces yo pasé de ser actor a ser un asesino y ese tipo de cosas. Tesis toca mucho esto, pero ¿por qué? Porque era algo nuevo. Era algo nuevo, el cine snuff se estaba recién empezando a hablar de lo que era en ese momento. Recordemos, 1996. Entonces había como una caja de Pandora, decir, bueno, hay un montón de cosas que pueden estar buenas o interesantes y hay también un montón de cosas que no está bueno meterse ahí, que no está bueno tocar. Entonces, Tesis me parece que se revaloriza y se reivindica cuando uno la ve a la distancia. Porque, insisto, verla en 1996, 1997 habrá sido interesante, pero por ese lado de, esto es lo que estamos viendo ahora. Quizás verla 15, 20, 25 años después nos permite a nosotros entender qué era estar en la cabeza de esa gente que con una cámara se sentía poderosa, ¿no? De lo analógico. Porque los videos que ellos ven son todos videos snuff, ¿no? Los videos que tiene Chema, este personaje, este coprotagonista. A ver, Chema está medio mal de la cabeza y tiene todos videos snuff en la casa. Pero porque a él le gusta, porque es un morboso. Entonces el morbo también juega algo muy interesante en la película. Por un lado, viéndola uno como espectador, entiende que lo que está viendo es la radiografía de un peligro que en los 90 se echaba, que era el loco con una cámara. Y por otro lado, sirve un poco como viaje en el tiempo, ¿no? Decir, bueno, cómo cambió todo. Totalmente. Y los estudiantes de cine están todos locos, ¿no? Pero los que conozco son medio... La FUC es la de cine.
¿De dónde? ¿De acá? De acá, La verdad no sabría decirte, pero por las dudas nadie entra al sótano de la FUC. Me acaba de lo que Lu. Bueno, no entren al sótano de la FUC, se pueden encontrar algo muy feo. Posta. Pero de todas formas también, y para redondear un poco, me parece que lo que se ve más allá de la película, o sea, un poco la intención del director, lo que podría haber sido para filmar algo como tesis, es dar este mensaje de que todos somos un poco morbosos, ¿no? Porque lo vemos incluso en Ángela, la protagonista. Es una chica que es muy morbosa, pero lo oculta. Ella siempre aparece como alguien muy, medio, no decente, pero como muy inocente, como muy, que tiene mucho cuidado en todo, pero es una persona sumamente morbosa. Y a ver, uno le da play a la película, apenas empieza, nos damos cuenta que ocurre una escena que parece que está quitada de la película porque a uno le cuesta encajarla a lo largo de la cinta, que es, Ángela está viajando en el subte, se entera que hubo un accidente y ella se acerca para ver el cuerpo. O sea, cuando el guardia los baja a todos y le dice hubo un accidente, se tiró una persona en las vías, por favor no lo vengan a ver, todo el mundo se horroriza y ella es la única que, haciéndose un poco la gila, lo quiere ir a ver, porque tiene ese morbo, tiene esa curiosidad, y a su vez ese es el morbo y la curiosidad que a ella la impulsa a saber, primero, hacer una tesis sobre violencia audiovisual. Y por otro lado, a saber quién es el asesino, quién es esa persona que filma esos videos, si realmente esa persona está en la universidad o no. Y por eso siempre se está yendo Ángela como un poco al borde. Y yo creo que hay una identificación con nosotros, con los espectadores, porque nosotros también somos morbosos, vamos a decirlo. A nosotros nos interesa, o por lo menos a la mayoría, nos interesan las cosas así un poco que están llegando al límite. Y en la película eso se nota mucho gracias a la elipsis, como te decía antes, ¿no? Porque la elipsis justamente pone por encima sugerir antes que mostrar. Y más allá de todo lo que hemos dicho, de que es una película de terror, no sé si de terror, es un thriller bastante intenso, podemos decir que es una película con una carga de nerviosismo enorme. En ningún momento muestra algo realmente escabroso. Nunca muestra nada que nos hace sacar la cara de la pantalla. ¿Por qué no lo muestra? Porque justamente cuando lo debería mostrar, cuando nosotros estamos esperando a que aparezca ese golpe de impacto que nos va a hacer tan mal, ocurre la elipsis. Entonces ahí lo cortan totalmente y termina siendo un poco que le tenemos miedo a lo que pensamos que vamos a ver y no lo que vemos. De vuelta, como te dije antes, es jugar con el morbo. Es jugar con el morbo y la identificación que tenemos nosotros como espectadores y que tiene Ángela como protagonista. Es un poco como que nos fundimos en uno. Ángela es morbosa porque es una espectadora también. Ella se va acercando y te das cuenta que cuando nota que llegó a un límite, se va corriendo. O se espanta o empieza a gritar. A nosotros nos pasa lo mismo. A veces bajando o scrolleando en una pantalla o viendo una película justamente, sin darnos cuenta estamos viendo hasta dónde aguantamos. Y por ahí cuando aparece algo, no te voy a decir que salimos corriendo, salvo que, no sé, estés en tu casa, pero realmente tenemos un golpe de efecto diferente, ¿no? Y en ese caso creo que está muy, muy bien jugado eso. Se podría decir que el gran tema de la película, más allá de la violencia audiovisual, más allá de lo que era una cámara en los 90, es el morbo. Es el morbo y esta elipsis de mostrar o de no mostrar. La verdad que es tesis, está disponible en Amazon. Está disponible en Amazon, nos acaban de confirmar. Amenábar, se me acaba de ir el nombre del director del primer nombre de pila. Tanqui. Lo había dicho yo también. Mira, en menos de lo que encanta un gallo, tesis, Amenábar. Alejandro Amenábar. No Cecilia Amenábar, Alejandro Amenábar. La verdad que una película que ha puesto en el mapa al cine de terror español. No, pero acá lo ha resignificado en un aspecto. Sí. Recordemos que tiene casi 25 años, bueno, mi edad, 26, Sí. 26 años de antigüedad, pero de todas formas, insisto, está bueno verlo como el corte quizás dentro de la columna de las dos anteriores. Acá no hay satanismo, acá no hay monstruos, acá no hay... No es paranormal. No hay nada paranormal acá, Sí. es realmente gente con una cámara, gente enferma con una cámara, gente tratando de mostrar algo que al día de hoy, bueno, más allá de todo lo que hablamos de la evolución de la tecnología, seguiría siendo ilegal, pero creo que el gran toque es eso, ¿no? Entender hasta dónde llega el morbo, entender hasta dónde llega la violencia y las ganas de mostrar algo, y también saber que donde hay un espectador es porque hay un producto, y bueno, que si alguien filma todo esto, alguien lo quiere ver. Ese es un poco creo que es un poco la profundidad de la película. Más allá de ser algo que, la película en sí funciona muy bien por cómo está narrada, por cómo está actuada, el metamensaje que encontramos creo que es ese, ¿no? Como de tener un poco de cuidado y también de esa identificación morbosa, ¿no? Es como lo que te decía antes. Otro aspecto también interesante, y sí ya te lo digo para cerrar esto porque te vi la cara de apurado. No, es un chiste, perdón. Son esos chistes que salen mal. De todas formas, también creo que
otro de los motivos que tiene Amenábar para no mostrar nada, para elegir la sugerencia antes de mostrar, es justamente criticar la violencia en pantalla. La película, muy en el fondo, tiene algo de la crítica a la violencia en la pantalla. Entonces sería un poco burdo que aquella película que busca criticar esa violencia muestre mucha violencia en la pantalla. Es todo un pequeño juego entre autor, espectador y cinta que se termina fundiendo, bueno, en una gran película, pero no deja de tener esos no digo mensajes, esas pequeñas mojadas de oreja. Sí, es como, a vos te interesa esto también, o sea, no sos tan diferente a la protagonista, y cosas así. Claro, de hecho, uno de los profesores, que creo que es el que sucede al señor mayor que muere, uno medio rubión de barbita que fumaba en clase. Claro, digamos el profesor que, ¿cómo se dice? Sucede, reemplaza al docente que murió. Claro, en un momento le baja una línea ángela de el consumo es lo que nos guía, si hay un mercado es porque alguien lo consume. De hecho, hay una escena muy buena que está él dando una clase para un montón de alumnos y dice, ¿por qué hacemos películas? Y la gente empieza, los alumnos empiezan, para dar un mensaje, porque... No, para hacer dinero, dijo. Sí. Y ahí también está ese guiño, ¿no? ¿Por qué hacemos dinero? Porque si hacemos, o sea, el dinero ¿cómo se gana con las películas? Bueno, comercializándolas. Entendemos que si hay alguien que filma estos videos, hay alguien que los mira. Claro. Y hay toda una subindustria ahí que, nada, me gustaría mucho recomendarla, como te digo siempre. Está en Amazon, así que no hinchen con que no la encuentro. Me parece que no es parámetro para ver una película que esté en las plataformas. Las películas se buscan, hay que meter los pies en el barro, pero está en Amazon, así que no lloren. Tesis de Alejandro Amenábar, año 96, uno de los años más importantes de la faz que tuvo nuestro planeta Tierra, porque es el que nació Franco y también en el que se estrenó Tesis, exactamente. Atención al final, solo eso voy a decir. Yo el final lo vi, hacía calor y aunque hacía calor y tenía tanto miedo que me tapé hasta la cara. Ojo con el final de Tesis. Hasta hoy. Hasta hoy. Ojo con el final de Tesis. Franco, gracias por una gran columna de El Jardín de Franco, en este caso protagonizada por la película Tesis España, año 96, Alejandro Amenábar.